Chicos, mil disculpas, mil disculpas. Estoy acá con problema, mi hijo también tiene sus clases y es un desastre. Bien, ¿estamos de vuelta como para continuar? Sim. Sim, meu áudio ficou Doutora, baixo aqui, vou sair e vou voltar, mas meu áudio ¿Están vai ahí? ficou bem baixo. Bien. ¿Qué? Ô, doutora, Sí. aqui é o Igor. Caso caia, eu saia da lista, é porque tá chovendo muito forte aqui na minha cidade. A internet pode cair, tá? No hay problema, no hay problema. Tá? Mas eu aviso, eu tento avisar. Perfecto, no hay problema. Bueno, estábamos en lo siguiente, que si es que nosotros veíamos esta imagen, en una radiografía de sentido, que podemos decir en obstrucción intestinal, el motivo realmente, el real motivo, uno recién lo va a saber en el acto operatorio, ¿sí? Porque esto es quirúrgico, no hay mucha vuelta que dar, esto se opera. Signo de la doble burbuja también se opera, pero cuando tenemos dos burbujas o lo que llamamos signo de la doble burbuja es más fácil llegar al diagnóstico porque generalmente esto suele ser patognomónico de una atresia duodenal.
Independientemente del tamaño, como ya les había dicho, el signo de la doble burbuja es una atresia duodenal. Acá tenemos de vuelta signo de la doble burbuja. Y por supuesto, ¿cómo se llamaba este estudio? Si es que alguien se acuerda cómo se llama el estudio. Seriografía, esófago, estômago, duodeno. Es una serie esófago gastroduodenal. Sí, ahí se ve perfectamente el fondo de saco ciego que representa a la falta de continuidad del duodeno con el resto del intestino. Acá tenemos de vuelta una serie donde acá vemos el fondo de saco ciego del duodeno, el esófago, esto es el estómago. Bien, y después tenemos los patrones. En el yeyuno y el ilion, de todas formas, es asiento de las mismas patologías que el resto del intestino. Y vamos a ir viendo una por una. Tenemos adición. Adición, sabemos que tenemos en dos patologías. ¿Me están escuchando? Sí, solo que trabó un poco hace rato. Ah, ok, porque acá... Travou um pouco. Bueno, a lo que decía, vamos a repetir un poquitito otra vez lo que estábamos diciendo, que el patrón de adición lo vemos en las mismas patologías. El yeyuno y el ilion, pero sí de divertículos. No es muy frecuente, pero es mucho más frecuente que las úlceras. Nossa, tá travando tudo, professor. De cómo se ven Pero es el mío que se está trabando. Sim, doutora, você pode voltar, por favor? Congela a sua imagem, doutora. Fica a sua Aí? imagem congelada da sua câmera. E o áudio também. O áudio também tá travando. Fica travado, fica congelado e a gente para de escutar. A ver, un ratito, vamos a ver si es que mi internet es el problema. Un ratito. ¿Se escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sim, agora sim. Bueno. Vamos a volver entonces. Sí, era mi internet, chicos. A ver. Acá. Les estaba diciendo que el patrón de adición lo tenemos en dos patologías, úlceras y divertículos. Los divertículos no son muy frecuentes, las úlceras no son muy frecuentes en el yeyuno, no así los divertículos. No son tan frecuentes, o sea, los divertículos son más frecuentes en otra porción del intestino, como el colon izquierdo, pero también hay en el yeyuno. Como les decía, esta es una macro de cómo se ven algunos divertículos en el yeyuno. Son raros, sí, pero también hay. Acá tenemos, acuérdense, que las imágenes de adición que tienen un pequeño pedículo y una evaginación de la mucosa es lo que nosotros llamamos divertículo y es lo que se observa como un patrón de adición. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer primero? Acuérdense de tratar de reconstruir la anatomía normal del órgano. Tratar de seguir cuál es la anatomía normal o por lo menos el diámetro normal del órgano para después ver que todo lo que sale del patrón que ustedes están dibujando es alterado.
Y si tenemos estas imágenes pediculadas, lo más frecuente es que sean divertículos, y más aún si dan ese patrón de adición. Acá tenemos más, este es un tránsito intestinal. Fíjense la cantidad de intestino que vemos. Estamos viendo el yeyuno y probablemente una porción del ilion también. Y tenemos algunas imágenes que están marcadas con flechas y con letras que nos dan ese patrón de adición. Acá tenemos unos más chiquitos, pero todos son o hacen referencia a la misma patología, que es divertículo. No intenten o no pretendan diagnosticar divertículos por tomografía. No es imposible, por supuesto que no, pero realmente se complica mucho porque se confunden los patrones de pliegues del intestino delgado con lo que realmente podría ser nuestros divertículos. No es el método más conveniente para llegar al diagnóstico. Para eso está el tránsito intestinal. Que con el tránsito intestinal, fíjense cómo sí podemos llegar a diagnosticar nuestros patrones de adición. Tenemos unas cuantas alteraciones más que no son muy frecuentes, pero que de repente tenemos que aprender a mirar. Esto ya es un colon, ya es la parte de colon, es un poquito de la clase que vamos a ver la semana que viene. Fíjense, ascendente, transverso, descendente, y acá tenemos sigmoides. Y fíjense cómo hay una porción de intestino que impresiona salir del colon descendente. Es lo que se llama duplicación intestinal. No son asas superpuestas una sobre la otra, sino que es un asa aberrante. En vez de tener un colon descendente, tenemos dos colon descendentes. Duplicación intestinal. Acá vemos otra, pero ya no del colon descendente, sino del ascendente. Esta es la porción del ascendente que debe continuar con el transverso, pero tenemos otra porción del ascendente, ¿sí? Duplicación intestinal. Esta es una radiografía simple de abdomen de pie. Y después tenemos lo que ya conocemos. Nosotros habíamos visto lo que es el concepto de dólico, que es muy diferente a lo que es el concepto de mega. ¿Qué significaba megacolon? Dilatação do colo. Dilatación, aumento del diámetro del colon. Y un dólico, a ver, un ratito voy a mirar el chat para ver qué escribieron. Constricción. Largo. Bien. Es aumento de la longitud del intestino. Perfecto. ¿En quiénes nosotros vamos a sospechar? Por supuesto, el método de estudio más adecuado para diagnosticar un dólico colon es la colonoscopía. A ver. Un ratito, chicos, acá mi hijo me va a matar, me va a matar. ¿Ya funciona tu computadora? Bueno, chao. Bueno, perdón. En fin. El método ideal para estudiar una longitud más pronunciada del intestino es la colonoscopia. Pero ¿cómo se va a presentar el paciente en consultorio? Nosotros tenemos que sospechar patología para poder pedir estudios. Aquel paciente que tiene dificultad para ir de cuerpo,
que no tiene un hábito intestinal regular. ¿Qué significa eso? Que no consigue ir al baño todos los días. Ustedes le cambian el estilo de vida. El paciente come mal, les dice que come grasa, que come mucha harina, que toma poca agua. Entonces ustedes van cambiándole el estilo de vida. Es un paciente que no acostumbra a hacer actividad física. Incorporan ustedes la actividad física. Después de una semana o de un mes de esos cambios, ustedes ya le van pidiendo de a poco. Le pidieron su guayaco, negativo. Le pidieron su análisis de sangre, el paciente no está anémico, no tiene alteración de las plaquetas, no tiene alteración de los glóbulos blancos, normal hasta ahora. El paciente igual refiere que no va de cuerpo todos los días, que va cada 3 días de cuerpo. Después de haberle cambiado su estilo de alimentación, sus hábitos, sus ejercicios, le van a pedir una colonoscopía. Lo ideal es pedir una colonoscopía. Ahí ya se diagnostica, porque tenemos 5 metros de intestino grueso. Cuando el gastroenterólogo nos informa que tenemos mayor cantidad de metros de intestino, el diagnóstico está hecho. El paciente no va de cuerpo todos los días porque la materia fecal tiene que recorrer mayor cantidad de trayecto intestinal hasta finalmente evacuar. Es una patología que se llama como dólico colon. No tienen colonoscopía, pídanle un colon por enema, que es la clase que vamos a ver la semana que viene. Este es un colon por enema, donde también se hace manifiesto el aumento de la longitud del intestino. En este caso es del colon descendente. ¿Cuál es el tratamiento? Quirúrgico no es. No porque tenga mayor cantidad de metros de intestino, ustedes van a entrar a quitarle esos metros de más y van a unir. No. Uno aprende a sobrevivir con eso. Tenemos los patrones de sustracción. Gracias a Dios, el yeyuno no es asiento frecuente de tumores. De que los hay, pero no son frecuentes. Fíjense, este es un tránsito intestinal totalmente normal. Acuérdense que todos los órganos tienen la particularidad de tener contracción para hacer correr el alimento. Este es el estómago que se está contrayendo, el contraste ya dejó de pasar por el duodeno y está yendo al resto de los órganos. Este es un tránsito intestinal totalmente normal. Y después tenemos nuestros diferentes patrones de sustracción. Acuérdense que sustracción no siempre es cáncer. Sustracción es tumor, sí, pero el tumor puede ser maligno y puede ser benigno. Fíjense este patrón muy regular de sustracción. Les voy a borrar de vuelta para que puedan ver. Acá tenemos un patrón bastante regular de sustracción. ¿Qué van a hacer con este paciente? Le van a pedir si tienen una resonancia. Si no tienen una toma ajustada, van a estadificar bien, independientemente de que tengan ustedes sospecha de que eso es una lesión benigna, porque es muy regular, porque tiene los bordes bien delimitados. De todas formas, tienen que entrar a ver si esa tumoración infiltra o no órganos adyacentes. ¿Van a entrar a operar? Sí. Todo tumor que se encuentre en el intestino delgado se opera, independientemente de que ustedes sospechen de algo benigno. La luz del intestino delgado no es muy pronunciada, o sea que no tiene un diámetro muy grande. Se obstruye con facilidad. Si esto ustedes dejan en el intestino, el paciente en algún momento les va a venir con obstrucción intestinal. Por supuesto, cuando miramos tomografía, dependiendo del corte o jugando con el corte, podemos llegar a muchas otras conclusiones de infiltración, afección. Fíjense acá cómo este tumor en cuestión ocupa
toda la luz del intestino delgado. Vemos afección del resto de las asas que tienen un diámetro un poco mayor de lo normal. Probablemente tengamos uno que otro nivel hidroaéreo si le practicamos una radiografía o si ponemos otro corte de la tomografía. Estos son los datos que ustedes tienen que tomar de una tomografía o de una resonancia para poder entrar con un plan terapéutico a quirófano. Y después tenemos todo lo que es malabsorción, que ya habíamos visto en duodeno. De hecho, en la clase anterior vimos un poco de ilion y de yeyuno con la floculación. Acuérdense que floculación, que es esto, es patognomónico de un proceso agudo, de un síndrome de malabsorción. ¿Qué era floculación? Era esa dilución del contraste intermitente en las zonas sanas y ausencia de contraste en las zonas que están inflamadas, que están afectas. Entonces parece que yo metí el intestino en una licuadora y después tiré el intestino y le puse un poco de contraste. El intestino está parcheado de forma intermitente. A eso se le llama floculación y es un estado agudo de las enfermedades intestinales. Fíjense acá, como yo tengo una porción de intestino totalmente aislada, que impresiona que no tiene continuidad con el resto. No veo niveles hidroaéreos, entonces no es una obstrucción intestinal, es una floculación. Es un tránsito intestinal. Otro tránsito con floculación. Por supuesto, una vez que esto deja de ser agudo, tenemos su estadio crónico. El estadio crónico tenía un signo patognomónico que se llamaba el signo del molde, que era la fibrosis del órgano y adopta el intestino una forma totalmente rígida. Justamente se le asemeja a esa pasta dental que tiene una forma totalmente plana, ya no con las rugosidades características del intestino. Crohn o colitis ulcerosa tiene el mismo patrón, solamente que se diferencia un poquitito del asa que está afecta. Acuérdense que la colitis ulcerosa se llama rectocolitis ulcerosa, que puede afectar la última parte del intestino, y Crohn, específicamente Crohn. Y justamente hubo una paciente la semana pasada en el regional con un diagnóstico de Crohn. El diagnóstico se hizo porque se sospechaba de una apendicitis, se hizo con ecografía. Le hicieron una ecografía de la fosa ilíaca derecha y se observó toda la porción del ilion terminal aumentada de diámetro, tanto la pared como la luz del intestino, y rígida. Y el ecografista nos hizo el favor y sacó la foto. Y era un asa de esta forma. Totalmente rígido, realmente se notaba la luz aumentada de tamaño y el grosor de la pared también, y era la última porción del ilion, o sea, era el ilion terminal. El apéndice no estaba inflamado, para nada, y yo tuve toda la intención de hacerle un tránsito intestinal a esa paciente, pero son 300 cc de contraste, son 1.200.000 solamente en contraste, y realmente la paciente no tenía medios económicos como para comprar. Y el tomógrafo se descompuso en el regional. Bien. Agudiza. O sea, vos no tenés Crohn por tomar bebidas alcohólicas, pero si tenés Crohn, el hecho de tomar bebida alcohólica agudiza tu enfermedad, o sea que despierta la enfermedad. Lo mismo, cosas picantes o cuando está la inmunidad baja también se suele decir que se agudiza la enfermedad. Pero no es que porque vos consumís bebidas alcohólicas vas a desarrollar la enfermedad de Crohn.
no tiene relación con eso, ¿sí? Acá también vemos la última porción del ilium con el signo del molde o signo de la cuerda. Las dos cosas son lo mismo. Se hacen referencia a la misma cosa, ¿sí? Generalmente sospechamos de Chrome cuando es la última porción del ilium. Acá vemos lo mismo. O signo do molde é patognomônico da enfermidade do Crohn ou não? De una enfermedad inflamatoria intestinal en un estadio crónico. Cuando afecta al ilium terminal, ahí sospechamos de Crohn. Pero de la cuerda o del molde es enfermedad intestinal. Obrigado, professor. Professora, Sí, retrocolite ulcerosa é o que, então? es también una enfermedad inflamatoria intestinal, solamente que afecta a otras porciones. Desde la boca hasta el ano puede afectar. Pero es lo mismo, es una enfermedad inflamatoria intestinal. Se afeta só o ilho terminal, é Crohn. Sospecha. Solamente con biopsia vas a poder saber eso, pero se sospecha por la porción afecta, sí. Ah, No me acuerdo cuál, yo creo que era la rectocolitis ulcerosa, no me acuerdo realmente, la que tenía mayor predisposición a terminar en cáncer. Creo que era la colitis ulcerosa, por la mayor cantidad de asas que afecta. Hay diferencias entre uno y otro en cuanto a pronóstico, por ejemplo, pero por las zonas afectas es que es uno o es otro, ¿sí? gracias. Bueno, bien, tenemos las lesiones tumorales, como habíamos visto, son miles o pueden ser miles las lesiones tumorales, malignas o benignas. Sospechamos por la forma, sospechamos por el patrón de sustracción, sospechamos por el signo de la mordida de manzana. Cuando es más regular, sospechamos en lesiones benignas, pero acuérdense, siempre hay que sacar porque finalmente tarde o temprano termina por obstruir. Bien, esto es una porción de intestino grueso y todo lo demás es intestino delgado. Realmente en esta imagen es un poco complicado diferenciar cuál es el patrón de sustracción. La verdad que no estoy viendo cuál es. Ahí dice leiomioma ileal. Bien, acá vemos estenosis. Acá vemos estenosis. Acá vemos estenosis. Y bueno, y esta es porción de asa normal. Esos patrones de estenosis o del molde o de la cuerda ya sabemos a qué pertenece. Esto es un tránsito intestinal que finalmente, ¿por qué yo veo porción de colon teñida? Y porque el contraste en algún momento tiene que salir del cuerpo. ¿Mi objetivo es mirar colon? No, pero en algún momento el contraste tiene que salir del cuerpo, ¿sí? ¿Cómo ustedes van a llegar al diagnóstico de Crohn con biopsia? Se sospecha por las imágenes, pero la biopsia es el diagnóstico definitivo. Patrones de sustracción regular, no tiene el signo de mordida de manzana, sí tiene un patrón de sustracción, entonces sospechamos de un tumor benigno. ¿Cómo llegamos al diagnóstico del leiomioma con biopsia? ¿Biopsia de qué? Y de la porción del intestino que entramos a sacar en cirugía. No se hace otro tipo de biopsia, por lo menos en esto, yeyuno e ilium. Ilium terminal por colonoscopía y de repente se puede, pero el resto de las porciones del intestino no, uno directamente entra y opera. Y tumores malignos. Por supuesto que los tumores malignos tienen un patrón totalmente diferente. Si nosotros vemos esto en un tránsito intestinal, por favor, acto siguiente es resonancia. No tenemos resonancia, hagamos una tomo con contraste oral y endovenoso. Estadifiquemos el tumor y entremos a operar, ¿sí? En el caso de que se pueda. Si no se puede operar, si está todo tomado, el estómago, el colon, el páncreas, está todo tomado, biopsia. Quimioterapia no se hace ni acá ni en Japón sin biopsia. ¿Cómo yo sé que esto es un adenocarcinoma?
o es un sarcoma, o es un linfoma de intestino delgado. Cada uno tiene un esquema de quimioterapia totalmente diferente. Si yo no puedo entrar a operar, o porque ya tiene metástasis a distancia, que eso es una contraindicación para operar, o porque me afectan más de uno, en teoría, cuando afecta más de 2 órganos, ya no tiene fin de curación la cirugía. Cuando me afecta 1 o 2 y yo puedo sacar el tumor en bloque y hacer una gastrectomía y hacer una colectomía, y bueno, si le puedo curar al paciente, saco. Hasta 2 órganos pueden estar comprometidos y yo puedo sacar eso en bloque si puedo reconstruir. Si afecta más de 2 órganos, ya no se metan a sacar eso con fines curativos, porque le van a perjudicar al paciente. Tomen un poquitito de biopsia y mándenlo a quimioterapia. Lo ideal es hacer una biopsia por laparoscopía, porque no amerita una incisión tan grande para un paciente que finalmente va a ser sometido a quimio, porque quimioterapia tampoco se hace con una herida reciente. El paciente mínimamente tiene que sacarse los puntos y eso lleva de 1 a 2 semanas para empezar quimioterapia. No tarden tanto, no le hagan un tajo tremendo para una biopsia. Si se puede, háganle laparoscopía, o si no, una mínima incisión para tomar biopsia y quimio. Esto es el famoso patrón de mordida de manzana, en este caso, en un yeyuno, y bueno, se sospecha de un tumor maligno, ¿sí? Acá tenemos más. Esto me parece yeyuno. El ángulo de trace termina acá, justito en el límite. Mordida de manzana en el yeyuno. Bien. ¿Se entendió la clase? Entre corte y corte, computadora, internet de por medio, ¿se entendió la clase? Sí, bueno. Es importante discutir de repente comportamiento y conducta quirúrgica. Si bien yo no les enseño a ustedes técnica, no les enseño cirugía, es importante compartir experiencia para que ustedes el día de mañana junten todas las experiencias de todo el mundo y puedan construir sus propias experiencias, ¿sí? ¿Cómo pedir una biopsia? Hay un paciente justamente, a ver, voy a ver si en esta pausa que tenemos acá consigo la tomografía. Tiene un tumor de páncreas de 9 centímetros. Es una cosa gigantesca. Se sospecha de un linfoma pancreático. Es un paciente del regional. Ahora mismo está en el regional ese paciente. Páncreas, criterio quirúrgico, es un tumor de 2 centímetros o menos. Más de 2 ya no. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué? Sí, así mismo. Voy a hacer todo lo posible por recuperar esa tomografía porque yo tenía el video en mi celular. Y les voy a mostrar un ejemplo de cómo pedir una biopsia. Cada órgano tiene una forma específica de tomar biopsia. Páncreas, por ejemplo, es por ecoendoscopía. ¿Se acuerdan ustedes que yo les había mostrado cómo es una ecoendoscopía? Uhum. Entonces nosotros pedimos así. Solicito biopsia por ecoendoscopía de lesión pancreática de 9 centímetros. Punto. Abajo ustedes ponen diagnóstico, sospecha de linfoma pancreático. O si no tienen idea de qué puede ser, ustedes ponen diagnóstico, descartar, CA de páncreas.
Toda Se é com solicitação, doutora, eu tenho que colocar a minha suposição, Sí, né? O meu diagnóstico, o sí, que eu señor. penso. Sí, señor, siempre. Para biopsia yo digo, cuando mandas tu biopsia, vos sacaste la biopsia, pero le mandas al patólogo para que te analice. El patólogo tiene que saber de dónde sacaste la biopsia y qué vos estás sospechando. En Uhum. en el pedido vas a poner, se realiza una biopsia de ganglio cervical nivel 3, que ya sabemos cuál es el nivel 3. Adenopatía bilateral múltiples cervicales. Vos pones lo que sacaste, los hallazgos físicos de tu paciente y abajo pones diagnóstico. Descartar linfoma. El patólogo tiene que saber, el patólogo no es adivino. El patólogo tiene que saber más o menos hacia dónde va el diagnóstico del paciente y cuáles son las características que el paciente tiene. Cuando ustedes quieren pedir una biopsia, van a pedir, así como yo les puse acá en el chat, de qué quieren que se saque la biopsia, con qué quieren que se saque la biopsia y qué es lo que ustedes están sospechando. Hay miles de aparatos para sacar biopsia. Existe TrueCut, existe PAF, existe ecoendoscopía, existe guiado por tomografía, existe guiado por ecografía. Hay miles de métodos para tomar biopsia. Entonces ustedes tienen que ser lo más, por ejemplo, el día que ustedes me manden paciente a mí para biopsiar, me encantaría que hagan de esta forma para que yo sepa qué es, qué quieren y qué están sospechando. Entonces yo hago la biopsia y después les mando con el resultado de la biopsia al paciente para que ustedes tomen la conducta. Lo ideal es hacer eso, ¿sí? Doutora, a doutora tem tomografias de tumores, né? Sí. Una de E nuestras últimas clases va a divertículos. ser tumores. Ah, tá. Tomografía de divertículos, tengo que buscar. De por ahí puedo encontrar, É porque a doutora pero falou assim que não usar tomografia para tentar fazer um diagnóstico, né? no, de divertículo no. De De divertículo no, por divertículo lo não. menos. Mas Não. você consegue ver ele na tomografia ou não? Por isso que a gente não utiliza. No, no se consigue ver mucho, Igor. Te soy sincera, no se consigue ver mucho. Divertículos de intestino delgado, por lo menos, realmente es muy complicado ver. Realmente. Quizás y consigas ver, les voy a mostrar ahora cuando veamos, cuando tengamos nuestra siguiente actividad, les voy a mostrar Uhum. un plastrón versus un CA de colon. Los divertículos producen plastrones. Fíjense, y se van a fijar porque les voy a mostrar la dificultad diagnóstica que presenta un atomo. En algunos casos, divertículo es uno de ellos. Hay tantas formas que tiene el divertículo de manifestarse, y una colonoscopia no pueden pedir en una agudización de divertículo porque van a perforar y van a Isso que eu producir ia una perguntar para a peritonitis. doutora. E como Se que eu vou hace diagnosticar? otra Porque cosa. eu pensei, se não dá para tomografia, se não dá tomografia, aí eu pensei na colono, mas aí a colono eu lembro do ano passado em sêmio que pode perfurar e pode piorar. Perforar. El examen físico, la clínica es soberana. Tenemos eco. La ecografía nos puede dar una aproximación para divertículos. Y bueno, por último, una tomo contrastada, oral y endovenoso. Van a ver, Sim. complementa todo eso. Examen físico, eco y tomografía. Y se llega a un diagnóstico, ¿sí? Aquele Les voy a último exame mostrar. que eu esqueci agora o nome, aquela a câmerazinha. Enteroscopia. Ela consegue diagnosticar? Ou sangue, No se às usa vezes, se já para tivesse colon. sangue. No se usa para colon, se usa más para intestino delgado porque Mais es para de intestino delgado. difícil acceso. Claro, por supuesto que la cámara en algún momento va a caer por el colon, pero no es un estudio que se use porque es muy costoso, muy costoso. Imagínense tragar una Uhum. camarita, realmente es costoso. Entonces no es que se usa. Tenemos otras formas para diagnosticar un divertículo. Examen físico,
ecografía y tomografía. Es complicado por tomo, sí, pero juntando todos esos métodos se llega al diagnóstico. Ah, entendi. Obrigado, doutora. Bueno, sí. Sí, de intestino delgado. Delgado, sí. Por la dificultad que representa biopsiar un intestino delgado. Solamente por eso se quita, se entra y se quita después de estadificar. Bien. ¿Alguna Doutora, otra pregunta? Sí. eu tenho uma pergunta. Quando aparece 3 bolhas, não é atresia duodenal, né? No es atresia, no. Tá, Solamente- então você disse que o diagnóstico é obstrução intestinal. Sí. E o que é que está escrito aqui no slide? Atresia jejuno-ileal. Ese es el hallazgo intraoperatorio. Cuando vos entraste y le operaste a tu bebé, ya sabes por qué está obstruido, porque no tiene continuidad el yeyuno con el ilion. Ese es un hallazgo intraoperatorio ya. É ele que causa obstrução. Sí. Graças. ¿Otra pregunta? No, bueno, chicos, en 15 minutos, vamos a tomarnos un receso de 15 minutos, vamos a continuar viendo y ustedes van a describir las tomografías que yo les voy a ir mostrando, ¿sí? Volvemos en 15 minutitos, ¿está? Graças, profe.